Cuando ya se empezaron a sentar, ¿no? Y empezó la fundación de la nación, a pensar qué gobierno hacer, a hacer las constituciones, etcétera, ellas de nuevo, yo digo de nuevo porque sin saber muy bien qué pasó, puedo asumir que ellas siempre han trabajado mucho en esos espacios, de nuevo volvieron a quedar al margen de la actividad pública. Tú antes me preguntabas por tertulias, las tertulias eran fundamentalmente masculinas y a pesar que sabemos que había participación femenina en las tertulias de los comienzos de la nación ya independiente, de los nombres de ellas que prácticamente ni se mencionan. Una tertulia muy importante de los años 1850 fue la tertulia del Mosaico y usualmente tú abres los libros y son puros nombres de hombres, a pesar de que, por ejemplo, esa tertulia muchas veces se reunió en la casa de Soledad Acosta de Samper, pues que era la casa de José María Samper, y no la mencionan. José María Vergara y Vergara, que yo siempre lo saco a colación al pobre, es un personaje ultra conservador que fue muy importante en la escena literaria del momento, en la escena cultural en general, fue uno de los fundadores de la Academia de la Lengua. Y él tiene una especie de manual para señoritas. Y una de sus máximas le dice, te voy a dar aquí un listado de máximas para ser feliz. Y una de sus máximas dice, no tengas amigas íntimas. Entonces, en realidad no se favorece la asociación de mujeres, están los espacios de visita, pero son espacios como muy debilitados, digamos. Ellas no tienen acceso a educación formal, el tipo de educación formal que les permitiría seguir hacia estudios universitarios y de ahí para allá, ¿no? Ellas tuvieron acceso a la universidad en Colombia como alrededor de 1930, en la época de que estamos hablando, que es como la segunda mitad del siglo, había 2 colegios para señoritas, pero ahí les enseñaban, creo que podían estar como hasta los 15 años, quizá menos, y les enseñaban como temas de administración del hogar. Ella es hija de Joaquín Acosta, que es uno de los grandes sabios del siglo XIX, muy poco conocido. Ella fue hija única, quizá eso también, y no tuvo descendencia. Ella y José María Samper tuvieron 4 hijas y no tuvieron nietos, y yo creo que también el reconocimiento posterior de los autores quizá tenga que ver con sus descendientes, ¿no? Es hija única de este sabio y es hija de una mujer sajona, y en el medio sajón las mujeres tenían más espacio de actuación que en los medios hispanos católicos. Esto añadido que su mamá siempre fue protestante. Soledad Acosta, pues claro, nacida aquí, fue criada como católica y era ferviente católica, pero la mamá nunca abandonó el protestantismo y eso significa una relación diferente con la propia subjetividad. En las novelas de Soledad Acosta uno nunca encuentra un sacerdote, ¿no? Ninguna mujer que cuando está en drama va a pedir consejo en un confesionario o algo así, nada. Es una relación muy introspectiva, muy favorable a la subjetividad romántica y liberal, que era muy importante para la época. Soledad Acosta entre los 12 y los 17 años vivió en París y allá se educó. Entonces sí tuvo una educación a la que no era fácil que las niñas tuvieran acceso acá. Ella además en su diario dice que su papá se propuso darle el tipo de educación que tendría cualquier varón en la época. Tenía más acceso a toda la biblioteca del papá. En París vivían al lado de Michelet y de Lamartine. Estaban allá en el 48. Humboldt cuando iba a París, porque ya estaba en Alemania, iba a almorzar a la casa de ellos. Entonces, pues claro, es otro mundo. Tiene entonces el español por acá, tiene el inglés, que era bien inusual en la época, entonces tenía el idioma inglés, y el francés, que era como el equivalente al inglés hoy, ¿no? Era como la lengua franca. Leen los 3 idiomas y resulta ser una mujer además de una sensibilidad, de una gran inteligencia, de una capacidad de trabajo muy impresionante. Escribió mucho y yo sé, porque la he leído mucho, que no improvisó una sola página en toda su vida. Ella, por ejemplo, fundó un periódico que se llama La Mujer, que estuvo activo entre 1878 y 1881. Los periódicos no duraban mucho y de hecho durar 3 años es un montón. Y ella se lo propuso para seguir educando a las mujeres. Ella dice en uno de esos artículos, por ejemplo, que
En el momento en que los muchachos reciben su título de bachiller, a las niñas les compran el vestido para la presentación en sociedad y ahí se acaba todo. Entonces, ella dice que con la mujer ella les quiere dar ese espacio y es un periódico solamente escrito por mujeres, dirigido por ella, en que, bueno, ella hace varias cosas. Eso se llamaba La Mujer, bajo la dirección de la señora Soledad Costa de Samper, redactado solo por señoras y señoritas. Ella se propuso eso, pero en realidad logró muy poca colaboración. Un poco más del 80% de la revista fue redactado por ella. Silveria Espinosa de Rendón le entregó un par de cuentos para niños y ella quería tener una sección dedicada a los niños y ahí solamente aparecieron 2 cuentos. Tenía otra sección de poesía, de pronto le mandaban poemas, pero en realidad tuvo muy poca acogida de parte de las mujeres. Es difícil imaginarse por qué. Yo a veces pienso que en realidad lo que más recibe, por ejemplo, es poesía. Y es que en la época sí se promovía la escritura de poesía por parte de mujeres, porque se pensaba, bueno, en realidad no les daban espacio como poetas de verdad, las llamaban poetisas, y poetisa no era simplemente el femenino, sino que era poesía de ocasión, porque es el Día de la Inmaculada, o porque mi esposo cumplió años, o porque el papá se murió, o lo que sea, medio improvisadita, no sé qué. Porque contar con espacio para el cultivo intelectual dentro de la esfera doméstica era difícil. La generación era toda muy patriota. Ella perteneció a la primera generación nacida después de la independencia. Y ella quería poder contribuir a la nación. En el primer libro que ella escribió, que publicó, el prólogo lo hizo el esposo, y dice que ella quería poder contribuir a la patria, no solo como madre, sino también como no sé qué, y si sé más, y si sé más. Entonces, dentro de, digamos que las 2 grandes obsesiones de su vida fueron la patria, digamos, ¿no? Lo que se entendía por patria, la construcción de la nación, y las mujeres dentro de esa patria, que no fueran solamente las madres y esposas de los hogares de la élite, por supuesto, porque estamos hablando de esa esfera, ¿no? Y entonces ella tuvo muy claro que las mujeres lo que necesitaban era autonomía, tanto autonomía espiritual, puedo decirlo, una autonomía intelectual, como autonomía económica. Y entonces en ambos sentidos, y eso va muy con los feminismos de la época, se dio cuenta de que necesitaban acceso pleno a educación y una educación que les permitiera independencia económica, o sea, mujeres educadas y trabajando. A ella más bien la rodea un gran silencio, que es de por sí un silencio muy violento por la contundencia y la cantidad de su obra. Vergara, el que te decía ahora, pues que era como el protagonista de la escena cultural, nunca escribió una sola palabra sobre ella. A pesar de que estaba en la tertulia, que toma el chocolate en la casa de ella, etc., ni una palabra. Y eso puede ser quizá más violento porque después de un silencio es más difícil recuperar a los autores, ¿no?